Sin más preámbulos, recibamos con un caluroso aplauso al doctor Andrés Orión Álvarez Pérez. Buenos días. La verdad estamos muy agradecidos por la generosa invitación y masiva acogida para esta conferencia, que no es más que una serie de planteamientos y de dudas sobre la experiencia colombiana. Hemos tenido la oportunidad ya en 3 o 4 ocasiones de visitar a Panamá por intereses académicos, invitado por el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, y allí hay ya, con el solo nombre, un mensaje de unión, de intereses comunes en temas procesales, en temas de responsabilidad civil entre Colombia y Panamá. Yo le decía ahorita al doctor Abel Augusto Zamorano, que amablemente me invitó, que deberíamos fortalecer un poco más este diálogo académico que sin duda ha sido fomentado por su interés. De manera que el propósito es que esto se convierta en unos cursos de educación continuada, en más intercambio de experiencias de Panamá y Colombia que nos aporten al día a día en nuestra misión, en nuestra vocación de jueces, de litigantes, de doctrinantes, de profesores, en este apasionante mundo del derecho. Quiero agradecer adicionalmente la invitación y la presencia del presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el doctor José Ayub Prado, y del vicepresidente, el doctor Luis Ramón Fábrega, que además tiene lazos marcados con Colombia. De manera que para mí es un honor, como profesional, como profesor, y en nombre además del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil, estar en este evento que a quienes tenemos esa vena de docentes, pues nos apasiona, nos llena de energía y de mucha emoción tener un público tan numeroso y además tan calificado. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Aló? Yo soy muy inquieto, entonces prefiero estar caminando. El tema que nos convoca y por el cual nos ha invitado la Honorable Corte Suprema de Justicia es la responsabilidad del Estado por la función pública de la Administración de Justicia. Es un tema muy complejo, es un tema que viene suscitando grandes pronunciamientos, ya diría yo que múltiples pronunciamientos en nuestro país, y que desafortunadamente, digámoslo así en principio, está apuntando a una responsabilidad más que con culpa, a una responsabilidad objetiva, lo cual de entrada ya suena a desastre, a un serio problema para los administradores de justicia. Vamos a analizar las teorías que ha construido Colombia, básicamente desde 1991, fecha de la expedición de la Constitución Nacional, y de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que es la que ha servido de base legal para la imputación de la responsabilidad por la actividad jurisdiccional. Nos proponemos este derrotero, una pequeña introducción. Yo no sé si eso hable bien o mal del país, pero les voy a contar qué está pasando en Colombia con las cifras de demandas contra el Estado colombiano, que son aterradoras. Algo de los aspectos procesales de la acción de reparación, ahora que el doctor mencionaba, el magistrado Mitchell, que el código va a cumplir, el Código Contencioso Administrativo va a cumplir 100 años, el nuestro es jovencito,
tiene 2 años y ahí hay unas novedades importantes que nos pueden servir como de referencia para muy seguramente el cercano propósito de actualizar la normatividad contencioso administrativa en Panamá. Y la responsabilidad del Estado por la administración de justicia, luego de estar en contexto con estos 3 factores de imputación: el error jurisdiccional, experiencias, hay cifras y hay estrategias que se pueden ir revisando para un buen estatuto de lo contencioso administrativo. En Colombia somos muy amigos de la conciliación y es una tendencia que viene marcada hace más o menos unos 15 o 20 años y que viene gradualmente robándose el protagonismo. Por ejemplo, nadie podrá formular una demanda ni ante lo contencioso administrativo, ni en lo civil, ni en lo laboral, si no ha intentado una conciliación prejudicial obligatoria. Es un requisito de procedibilidad. Si usted no la intenta, el juez le va a rechazar la demanda. Entonces ya hay centros de conciliación, todas las facultades de derecho, que en Colombia hay 175, tienen centros de conciliación. Los notarios tienen dependencia de conciliación, las cámaras de comercio, las agremiaciones como la lonja de propiedad, es decir, hay un sinnúmero de centros de conciliación donde el ciudadano tiene que primero invitar a su futuro demandado a que se sienten a intentar un acuerdo. Eso allí, ese ejercicio es importante, no solo para agotar el requisito de procedibilidad, sino que es que realmente se han concretado muchos acuerdos. Hay un estudio reciente que dice que más del 30% de esas acciones se están quedando ahí. Entonces eso descongestiona la administración de justicia. Y desde luego estamos formando conciliadores, que sean verdaderos componedores, que conozcan la causa, que inviten a las partes a conciliar, que le digan al convocante o futuro demandante en qué se va a meter 10 o 15 años, cuánto le vale el proceso, que haga el cálculo actuarial del beneficio económico presente a una expectativa futura de 10 años. ¿Sí? Ese ejercicio es muy importante, inclusive los abogados tenemos sanciones disciplinarias si no ilustramos a las partes sobre los beneficios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es una obligación nuestra, contractual y disciplinaria. Es un ejercicio bonito. Tenemos un término de caducidad de 2 años, no se modificó, y si finalmente no hay conciliación en esa etapa prejudicial, cuando se presenta la demanda, la primera audiencia, otra vez el juez llama a las partes a conciliar. Es que ya lo intentaron en la parte prejudicial y no arreglaron. Puede que el escenario haya cambiado aquí, porque ya tenemos una demanda formulada y una contestación de la demanda. Ya, trabada la litis y conocidas las fortalezas y debilidades de cada parte, puede que haya más elementos para buscar el acuerdo. Y ahí también se queda un gran porcentaje de las causas, en esa conciliación, en esa audiencia de conciliación. Ya tenemos 2 oportunidades para conciliar: la audiencia de conciliación prejudicial y la audiencia ya dentro del proceso después de contestada la demanda. Es un sistema oral como lo vamos a ver, pero para seguir con la idea de la conciliación, hay otra oportunidad. Cuando se dicta sentencia, la parte apelante formula su recurso de apelación dentro del término establecido procesal y para darle curso al recurso de apelación, discúlpeme la expresión, debe asistir a una audiencia de conciliación. Es decir, para que se conceda el recurso de apelación interpuesto por la parte desfavorecida, tendrá primero que asistir a una audiencia de conciliación, so pena de que ese recurso se declare desierto, nada más y nada menos. Entonces también tiene dientes esa invitación a la conciliación. Los 3 escenarios son obligatorios y los 3 escenarios tienen consecuencias económicas y procesales muy graves. Porque si yo apelo y no voy a la audiencia, desierto el recurso. Y esa audiencia tiene una particularidad. Una vez usted llega a la audiencia, a la primera audiencia de conciliación, donde todavía no hay una claridad probatoria, donde todavía se puede aparentar con algunos argumentos, se puede tramar, como decimos en Colombia,
Sí, todavía hay mucho margen para la especulación, pero cuando usted ya el juez le dijo que era responsable, ya usted va perdiendo 1-0. Ya el caminadito, el sentado y la mirada y el tono de voz es otro, ¿sí o no? Ya la estrategia cambia sustancialmente, ya no le dijeron pues que tenía que pagar, que está condenado. Entonces ya esa estrategia y los argumentos de negociación son diferentes, pero es un ejercicio valioso, donde también el Estado ha entendido que condenado allí es mejor arreglar que irse para una segunda instancia. Entonces, míreme que esos 3 filtros nos han dejado más o menos el 50% de las causas judiciales en esas etapas de conciliación. En eso creo que Panamá no tiene mucho avance, si no estoy mal, en el tema de la conciliación, y que sería un punto importante que empezáramos como a compartir con mayor profundidad y análisis. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso en Colombia con nuestro nuevo código? Una primera audiencia ya en el juicio oral. Entonces ya los litigantes escribimos poco, nos toca usar mucho el micrófono, es una audiencia oral en la que todo queda grabado, filmado y grabado de voz, todo es en CDs o en memoria USB. Eso ha dificultado un poco el litigio porque pues quienes venimos del sistema escritural, sacarnos de la comodidad de nuestra oficina para hacer un alegato de conclusión, para tomar argumentos, para estructurar en 8 días de traslado que si son hábiles se vuelven 15, ya no. Usted llega a la audiencia y el juez le dice, señor, tiene 10 minutos para presentar su alegato de conclusión, hágame el favor. Y después de que sale la sentencia, tiene 10 minutos para sustentar ya el recurso de apelación. Usted está escribiendo, a veces llevamos un asistente que nos ayude con las anotaciones, qué fue lo que dijo el juez en la sentencia, que también es oral, para ver cómo contraargumentamos. Es decir, es un ejercicio muy difícil, de mucha logística, de mucha rapidez mental, muy complicado, y como dice el doctor Javier Tamayo en Colombia, en Colombia somos de extremos. Nuestros procesos duraban 15 años y ahora queremos que duren 15 minutos. Y todo extremo es vicioso. Por Dios, es que usted en 15 minutos, ¿cómo va a resolver una causa? En una audiencia de 1 o 2 horas. Usted entra a una audiencia y puede salir con la sentencia, puede salir con el CD debajo del brazo. ¿Dónde está el rigor académico, el estudio, el tiempo para que el juez resuelva una causa complicada? En 10 minutos, vaya, tomen tinto y vuelvan que ya voy a elaborar la sentencia. Entonces va a quedar bien estudiado. Se nos está yendo la mano también. Antes era mucho tiempo, ahora tan poco tiempo tampoco es bueno. Esa primera audiencia, saneamiento, decisión de secciones previas si las hay, fijación de litigio, conciliación y decreto de pruebas. Pero si las pruebas se decretan y se practican ahí, esa primera audiencia puede llegar hasta los alegatos de conclusión y la sentencia de primera instancia y la apelación. Es decir, ya usted no va a una audiencia, va al proceso. Porque pueden encontrarse que usted allí salió con la sentencia. Uno antes sustituía para que el dependiente fuera a una audiencia de conciliación, a una práctica de testimonios, a una práctica de un interrogatorio de parte. Ya cuando usted le dice al dependiente suyo, vaya a este proceso, puede que le traiga el CD con la sentencia. Así está la cosa. Segunda audiencia, audiencia de pruebas. Se practican las pruebas conducentes solicitadas por las partes y decretadas por el juez de oficio. La facultad de oficio al juez no desaparece, claro que sí. Pero en Colombia tenemos una costumbre muy mala, que en las demandas o en la contestación les decíamos a los jueces, señor juez, ofíciese a la Cámara de Comercio para que expida certificado de existencia y representación legal, ofíciese a la Notaría 27 para que expida copia de la escritura número tal, ofíciese a la Oficina de Registro para que expida certificado de libertad tal. El juez mensajero, ya el juez dejó de ser mensajero de las partes, yo no le oficio a nadie, usted me trae las pruebas que considere que le sirven para su causa, yo ya me puse la toga y ya no soy mensajero suyo, soy el juez. Traiga lo que tenga que traer, y lo trae desde la primera que presenta la demanda o desde que contesta la demanda. Que es que en la clínica no me entrega el derecho de la historia clínica, me trae el derecho de petición que le formuló a la clínica y si no le contestó, de la única manera que le oficio. Se volvió también que nosotros nos tenemos que comportar
de otra manera, una actitud probatoria muy diferente a la costumbre que traíamos. Con los dictámenes periciales, ese tema era muy complicado en Colombia. Nombre un perito, vaya pues para que se posesione, reemplace lo que no está, que es funcionario público que falleció. Eso era un problema. Ya no, usted lleva al perito a la audiencia de oralidad y lo enfrenta, cada uno con su micrófono, al perito de la contraparte. Y ellos ahí, como decimos en Colombia, se dan madera entre ellos y el juez ahí resuelve. Ya no hay objeción por error grave. Entonces, la dinámica es otra. Ahí vamos. Y la tercera audiencia, si es que hay, repito, nada basta para que todo se resuelva en la primera. Y si hay tercera audiencia, se escuchan los alegatos de las partes, verbal, cada uno por 20 minutos, luego el juez anuncia el sentido del fallo y lo puede pronunciar dentro de 10 días o en la misma diligencia. Ese es, en este momento, el esquema del proceso contencioso administrativo en Colombia. Más o menos azaroso, más o menos tiene buenas intenciones, apenas estamos empezando a ensayar, a practicar la oralidad, a hablar en público. Antes en público solo hablaban los penalistas y la oratoria era de los penalistas. Como le digo a los alumnos míos, ya nos tocó a todos manejar el micrófono y la tarima y ser buenos oradores, sin excepción, porque esto es en penal, esto es en laboral, esto es en familia, esto es en civil, esto es en contencioso administrativo. Esta es la norma del contencioso, pero esta tendencia en Colombia está ya en todas las jurisdicciones. Entonces, visto el panorama de lo que pasa en Colombia y el fundamento normativo y un poco el aspecto procesal, tenemos que la Ley 270 del 96, estatutaria de la Administración de Justicia, que ya pasó por el filtro de constitucionalidad con la sentencia de la Corte Constitucional 37 del 96, tenemos que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. Les decía desde la introducción que estos son los tres factores de imputación. Un título de imputación por falla en el servicio bajo la denominación de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y privación injusta de la libertad. En estos tres tópicos se mueve la jurisprudencia porque les decía, de ley solo tenemos el artículo que acabamos de leer. Todo lo demás es creación jurisprudencial con su tinte de precedente jurisprudencial obligatorio. Los jueces legisladores. Error jurisdiccional. Primer factor de imputación. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional en el curso de un proceso materializado a través de una providencia contraria a la ley o a la Constitución. Providencia. Solo entonces aquí, a diferencia del defectuoso funcionamiento que vamos a ver ahora, aquí se trata de la actividad propia de un juez de la República, que a través de una providencia, auto o sentencia desconoce la ley o la Constitución. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley. De lo contrario, se configura la culpa exclusiva de la víctima. ¿Qué quiere decir? El error puede ser craso, puede el juez fallar con una ley que ya está derogada. Colombia está ocurriendo mucho. Nosotros tenemos 4 ordenamientos procesales nuevos. 3 que estamos atendiendo en lo civil simultáneamente, porque las derogatorias no han sido claras. Mañana a un despacho judicial y allá le aplican la ley 1395 y puede ir por la tarde al despacho de enseguida y el juez dice que la que aplica es el Código General del Proceso. Y en esa discusión estamos en Colombia, vamos a estar por lo menos 4 o 5 años más. ¿Me tocó? No, ya. Es muy posible que esto ocurra. Fallar
con base en una norma derogada, en el momento histórico de Colombia es absolutamente posible. Yo acabo de tener 2 o 3 casos en mi oficina de esos porque no sabemos la temporalidad cómo está funcionando. Tenemos 3 ordenamientos procesales que están vigentes en Colombia en esta transición hacia la oralidad. Eso sí, por burda que sea la jurisprudencia o la sentencia o el auto, habrá que interponer los recursos de ley. No podrá el administrado quejarse ante el Consejo de Estado a título de responsabilidad diciendo que el juez le falló con una norma derogada si no interpuso los recursos. Tendrá que interponer los recursos de ley y solo cuando esa providencia quede en firme, ejecutoriada, ya es cuando se causa realmente el daño. De lo contrario, habrá entonces culpa exclusiva de la víctima, señor. Usted tenía el recurso de apelación o de reposición o el que procediera frente a la providencia, y si no lo hizo, ese descuido suyo, esa negligencia profesional, le es imputable a usted y no a la administración. Culpa exclusiva de la víctima como eximiente de responsabilidad. Por eso la providencia contentiva del error debe estar en firme o ejecutoriada para que de esa manera podamos aspirar a una reparación del Estado por el error jurisdiccional. Si no hay recursos, entonces no hay responsabilidad y es la víctima quien tiene que asumir su propio daño. Esto es muy de la tendencia española. Cuando yo le hablo a los alumnos de la responsabilidad del profesional, del abogado, todo esto viene de España. Y yo les decía ayer en una conferencia que dicté en Morgan & Morgan que cada vez más la responsabilidad civil es transnacional, cada vez hay menos fronteras, cada vez más el derecho de daños es uno en el mundo. Una víctima que no tiene por qué soportar un daño o que se le causa un daño antijurídico, dicho de otra manera, y un victimario que tiene que pagar. Eso es cada vez más la tendencia mundial a proteger las víctimas de los daños antijurídicos. Entonces, cuando hablamos de España, alguien me decía una vez en Barranquilla, en la Nacional del Norte, vea doctor, ¿usted para qué nos trae jurisprudencia francesa, italiana y española si no conocemos ni siquiera la colombiana? Y no, es que en Colombia hablamos esos 3 idiomas. Cuando yo hablo de la italiana, de la francesa, de la española, es porque nuestras altas cortes ya han incorporado a nuestros precedentes jurisprudenciales esas tendencias europeas. Entonces esto no es derecho comparado, esto es derecho nacional. Equivocación manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la aplicación de la ley o del derecho por basarse en normas derogadas o inexistentes. Tribunal Supremo Español. Míreme en los adjetivos, por favor. Resolución injusta, equivocada, viciada de un error patente, evidente, fundada en conclusiones ilógicas, irracionales, esperpénticas. ¿Qué tal? ¿Ah? Esperpénticas, disparatadas o absurdas que rompen la armonía del mundo jurídico. No es un error judicial, es un horror judicial. Desatención, desidia, falta de interés jurídico del juzgador, error grosero, flagrante, esperpentos de jueces disidiosos. Eso no le faltó pues ningún adjetivo. ¿Qué tal? Pero el Tribunal Supremo Español se fue por la tesis restrictiva. Cuando nos pone todos esos condicionamientos, difícilmente vamos a encontrar la responsabilidad del Estado. Es una tesis muy estrecha, muy restrictiva. Tener que llegar a estos adjetivos, a este horror judicial, a este esperpento judicial para poder atribuirle responsabilidad al Estado es casi nunca encontrar entonces la responsabilidad, o dicho de otra manera, el daño antijurídico indemnizable. Entonces, Colombia desde luego se ha apoyado mucho en la doctrina española, pero se viene apartando de esa tesis restrictiva. En Colombia se negaba esa responsabilidad, primero con el argumento de que solo es posible si tiene consagración normativa. Y esto es muy importante, porque les dije desde el saludo, si la responsabilidad civil y administrativa en Colombia deviene la jurisprudencia, aquí un poquito más conservadores y más apegados a la ley, sí dijeron, venga,
A los jueces les vamos a hacer más pasito. Y hasta que una ley no nos diga que son responsables, no les vamos a imputar responsabilidad. Dicho de otra manera, la jurisprudencia nos sirve para todos los demás eventos de responsabilidad, menos para atribuir a los jueces. Bueno, está bien. Debe atenderse la figura de la cosa juzgada, ya lo dijimos, si no hay recursos, no hay responsabilidad. Quéjese después de agotar los recursos que la ley o el ordenamiento procesal le otorga. Y la culpa es personal del juez, esto sí es muy azaroso. La culpa es personal del juez y no de la administración de justicia. ¿Qué tal esa? Responde el juez con su patrimonio y no el Estado por la administración de justicia. Aquí lo que empezamos a ver son unas dificultades en la concepción de la responsabilidad, un poco queriendo proteger al juez por allí, pero por aquí haciéndole un gran daño. De manera que lo que quiero mostrar con esto es cómo esa evolución, primero con la tesis restrictiva española y luego con nuestra lectura del fenómeno, todavía no había claridad. Y recuerde que la ley estatutaria es de 1996, es decir, este es un tema nuevo en Colombia. Así tengamos 18.000 demandas contra los jueces actualmente en Colombia, este es un tema novedoso. A partir de la ley 270, entonces se comenzó a aceptar la tesis de que el error del Estado, pero acudiendo a la tesis restrictiva española. La comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso. Y empezó a asimilar esa providencia a lo que llamamos en Colombia las vías de hecho, para que también sea procedente no solo los recursos, no solo la acción contra el Estado, sino la acción de tutela o el amparo constitucional por la violación del debido proceso. Ese fue como un trasegar, pero eso vino cambiando. Ya lo dijimos que la providencia restringió esa facultad de sancionar al Estado. Dijo además que si el error provenía de las altas cortes, ya lo dijimos en la estructura del Estado, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, allí no se configuraba. Y como quien dice, se equivocan los jueces de primera instancia, se pueden equivocar los jueces de segunda instancia, pero los magistrados de la Corte no son susceptibles de equivocarse. Eso tampoco estaba como coherente, ¿cierto? Ni más falta, yo no vengo, es decir, no es atacar a los funcionarios, sino que decretemos unas reglas claras. Entonces, miren todas las vacilaciones que ocurrieron en Colombia. Vino el Consejo de Estado, y aquí es donde hablamos de choque de trenes, y dijo, no señores, a mí esa sentencia de constitucionalidad, que es lo máximo que pueda proferir un organismo en protección de las normas constitucionales en cualquier país, no me convence. Y digo choque de trenes porque se encuentra el pronunciamiento de la Corte Constitucional con el pronunciamiento del Consejo de Estado, y no vamos a atender la sentencia de constitucionalidad. Esto es un poco ya un tema político difícil de ese enfrentamiento entre las altas cortes frente a la seguridad jurídica y a muchos valores constitucionales. Pero eso fue lo que pasó. Como dicen en la costa, eso es lo que hay. Artículo septiembre 4 del 97, desatendió dicha restricción, argumentando que la norma superior es el artículo 90, el de la Constitución Nacional que leímos ahora. Y esta se refiere a las autoridades públicas, y autoridad pública también lo es magistrados de las altas cortes, de tal manera que esa licencia o esa concepción de que en las altas cortes no se equivocan sino solamente los inferiores, quedó recogida vía sentencia al Consejo de Estado, con lo cuestionable que son los choques de trenes y la autoridad que tenga el Consejo de Estado frente al procedimiento de constitucionalidad de la Corte. Pero ahí, solo en 1997, empezó entonces a dar un giro la jurisprudencia colombiana. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado al Estado será exigida mediante acción de repetición, ya lo dijimos. Dicha acción deberá registrarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de en que tal entidad haya realizado el pago, y también lo dijimos, puede y debe ser llamado en garantía el funcionario
al proceso que se le imputa responsabilidad. Es decir, hay una responsabilidad personal del funcionario, pero también hay una responsabilidad del Estado por la administración de justicia. Vamos adelantando, que sé que estoy ya corto de tiempo. ¿Qué constituye culpa grave o dolo? Esto para los funcionarios, que van a ser llamados en garantía. La violación de normas de derecho sustancial o procesal. El pronunciamiento de una decisión cualquiera restrictiva a la libertad física de las personas y la negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia. Es decir, el recurso que se dejó de interponer. ¿Cuáles son los casos, para terminar esta primera título de imputación, de error judicial? Fáctico, no consideró un hecho debidamente probado el juez. Se consideró como fundamental un hecho que no lo era. No se decretaron las pruebas conducentes, bien porque fueron pedidas por las partes o porque no se decretaron de oficio si había lugar a hecho. Y la decisión se fundamentó en un hecho que se demostró que era falso. Eso constituye un error judicial en el aspecto fáctico. Y en el aspecto normativo, error en la aplicación del derecho. Se dejó de aplicar una norma aplicable al caso concreto, o se aplicó una norma claramente improcedente para el caso. Aplicación de normas inexistentes o derogadas, que repito, eso no es una ficción, viene ocurriendo con mucha frecuencia en nuestro país. Esto es finalmente lo que dentro de la jurisprudencia actual en Colombia se tiene como jurisprudencia o precedente jurisprudencial obligatorio, este análisis del error judicial. Pero también tenemos otros dos, el defectuoso funcionamiento del Estado de Justicia. Aquí ya no hablamos de providencia del juez, aquí ya no hablamos de actividad del juez, sino de otras actuaciones conexas. El daño no se irroga por una providencia, sino que se deriva de actuaciones conexas o auxiliares imprescindibles para los fines y objetivos que debe cumplir la misión de justicia. Quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. Es un título de imputación residual. Lo que no sea error judicial o privación injusta de la libertad caerá residualmente en el defectuoso funcionamiento de la misión de justicia. ¿Cuáles son los casos más claros? Los que viven todos nuestros países. Retardo injustificado de la decisión judicial, mora judicial, desconocimiento del plazo razonable en materia judicial. Ahí estamos todos. Pero es que es lo que uno no entiende. En Medellín, por ejemplo, les pongo el caso más ilustrativo y más sencillo. Un accidente de tránsito en el que un bus de servicio público de transporte de pasajeros rueda por un abismo. 20 fallecidos. Se presentan las demandas a reparto en todos los juzgados de Medellín. Hay unos 25 juzgados civiles de circuito. Entonces quedan repartidos en los diferentes despachos por un sistema que haya de reparto equitativo, computarizado, absolutamente transparente. Eso esperamos. Y entonces empieza a tramitarse el proceso. A uno como abogado, una compañía de seguros lo llama y le dice, por integralidad, usted maneje todo lo que tenga que ver con ese siniestro. No vamos a poner un abogado por cada víctima o por cada demanda. Y empiezan los trámites. Uno no entiende por qué en un despacho judicial que tiene el mismo número de expedientes, la misma carga, las mismas acciones de tutela y los mismos funcionarios, el mismo esquema administrativo y colaboradores, ese proceso se resuelve en 10 meses o en un año, y en el despacho de enseguida, la misma causa, el mismo esquema administrativo, ese negocio tarda 8 o 10 años en primera instancia. Hay algo pasa, es que tenemos que ser también buenos administradores. Algo está pasando ahí, eso no tiene ninguna explicación. Entonces, la mora injustificada, estos países todos tienen represión de expedientes, tienen una cantidad de dificultades presupuestales, eso no lo vamos a desconocer, pero ¿por qué somos capaces de ver esa diferencia? ¿Por qué un despacho funciona y el otro no? ¿Por qué uno se represa en el tribunal?
el Tribunal Superior de Medellín tiene magistrados que tienen sus segundas causas o sus recursos de apelación al día, sin ningún trámite pendiente. Y hay otros magistrados que tienen retrasos de 8 años para resolver una segunda instancia. Hay segundas instancias que tardan 8 años y primeras que tardan solamente 2. ¿Cómo leemos eso? ¿Cómo entendemos eso? Entonces es un poco a donde apunta el tema y ya hay condenas por eso. Conducta dilatoria del juez en decidir sobre un determinado asunto dentro de un proceso judicial, desconociendo los términos de ley, sin justificación probada y razonable. Es un término que habrá que analizar en cada caso. Vulneración del debido proceso y obstáculo para el acceso a la administración de justicia. Desde luego, en cualquier escenario de responsabilidad civil, habrá que acreditar como elemento fundante del derecho de daños la causación de un daño antijurídico. De eso no tiene ninguna exoneración el demandante. Y tercero, para terminar, la privación injusta de la libertad. En el anterior también se presentaba, aparte de la mora judicial, pérdida de expediente, pérdida de títulos judiciales. ¿Quién responde por el título judicial? Pérdida de títulos, valores o documentos importantes, pérdida de pruebas. Es decir, el juez y el despacho es un custodio de ese expediente y su integralidad. Eso también estaría dentro del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Tercero, privación injusta de la libertad. Este es tal vez la causa más común de condena en contra del Estado colombiano. Se viola el derecho constitucional a la libertad del ser humano como valor fundante del ordenamiento jurídico, y el sujeto pasivo es la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales. La libertad es la base misma de la Declaración de los Derechos Fundamentales, es un bien primario, es la condición inherente al ser humano, no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que pasa en este tema? Que la condena en contra del Estado por privación injusta de la libertad se da cuando el privado injustamente haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva, ejecutoriada o en firme porque el hecho no existió. Clara responsabilidad del Estado. Yo sufrí un daño, ¿cómo voy a aceptar el daño de estar detenido 5 años cuando el hecho no existió? El sindicado no lo cometió, estamos de acuerdo, hay una exoneración. La conducta no constituía hecho punible y aún así estuve privado injustamente de la libertad. El punto de discusión, el que preocupa un poco de la tendencia restrictiva española, de que solo si hay una ley, de toda aquella protección en favor de los magistrados de las altas cortes, aquí ya se revierte totalmente y hacemos un giro impensable. Porque si la persona es exonerada por la aplicación del principio, yo diría universal, del indubio pro reo, de aquella duda que debe favorecer al investigado, ahí también se está condenando al Estado por privación injusta de la libertad. Esto es, por la aplicación de un derecho constitucional, de un derecho consagrado en la jurisdicción penal, ante la duda, si la persona estuvo privada, también tendrá legitimidad para acceder a la reparación del daño. Y eso es donde los doctrinantes dicen, aquí ya sí se nos fue la mano, aquí ya sí, por la aplicación de un derecho constitucional en favor de la víctima, entonces va a terminar respondiendo el Estado ante esa privación. No es que no lo cometió, no es que el hecho no existió, no es que no esté constituida como hecho punible, es que aplicamos un derecho constitucional en beneficio del investigado, del procesado, del imputado. Y ahí es donde se prenden las alarmas, porque la gran cantidad de exoneraciones en penal se dan precisamente en este cuarto escenario. Por eso algunos doctrinantes dicen, están con la tendencia a atribuir una responsabilidad objetiva, no aquella de la falla del servicio, no aquella de la necesaria de la culpa o subjetiva, sino que ante este escenario el tema se va a disparar de condenas contra el Estado y vía acción de repetición o llamamiento en garantía contra los funcionarios judiciales.
Esto es una sentencia, inclusive que se produce el año pasado. El Consejo de Estado colombiano se reunió un año antes, en el 2013, y dijo, la sección tercera, vamos a unificar jurisprudencia en diferentes topes. Daño moral, por muerte de una persona, lesiones personales, daño a la salud, privación injusta de la libertad. Y salió con este cuadro ya para terminar. Dijo que si una persona está privada de la libertad más de 18 meses, con esa hipótesis que vimos anteriormente, tiene derecho por Morales a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de Colombia, que hoy son más o menos unos 65 millones de pesos. Entonces empezó como a atribuir unos topes, unos baremos, unos techos indemnizatorios productos de la tesis española y sacó una tabla. Si es entre 12 meses y 18,90 salarios, si es un pariente en segundo grado con consanguinidad o en tercer grado, entonces estableció como unos topes para indemnizar los presos morales. Esto está siendo muy cuestionado en Colombia, esto es un tema que apenas tiene unos meses de pronunciamiento, repito, pero es un precedente jurisprudencial, como les decía al principio, de manera que está la discusión ahí, si va a seguir o no vigente, pero hasta el momento, la última sentencia que tenemos respecto de la privación injusta de libertad obedeció a una exoneración por la aplicación del indubio pro reo y a estas tablas indemnizatorias en lo que tiene que ver con perjuicios morales. Hay otros perjuicios, daño emergente, hay otros perjuicios, el lucro cesante, hay otro perjuicio, el daño a la honra, a la integridad, la conformación familiar, a unos principios constitucionales, el daño a la salud si se produjo, en fin, que no es pues objeto de la conferencia. Lo que les quiero decir es, la jurisprudencia empezó restrictiva como en España y dio un vuelco tal que está apuntando hacia una peligrosa atribución de responsabilidad objetiva en Colombia por estos temas. Ese es más o menos el esquema de la conferencia. Les agradezco mucho y ya cualquier otra duda pues escucho las preguntas. ¿Hay preguntas? Hay espacio para preguntas.